El aborto viene del latín abortus, así como también significa levantarse, salir, aparecer. Es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria. La Real Academia Española define al aborto como la interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provocadas. Puede constituir eventualmente un delito. En la sociedad puede notarse claramente que hay dos posturas representativas respecto al tema del aborto. La postura a favor del aborto, que en la sociedad peruana está conformada por los movimientos feministas, y la postura en contra, que son los conservadores y la Iglesia Católica. En el transcurso del trabajo se han mencionado diferentes tipos de aborto, como el aborto terapéutico, el aborto espontáneo y el aborto inducido. Específicamente el tema a tratar va a ir en relación al aborto inducido, que viene a ser la interrupción del embarazo, ya sea por causas naturales o de manera provocada con intencionalidad, ya sea con pastillas abortivas como por ejemplo el Cytotec. Son alrededor de las 8 de la mañana y como ustedes pueden observar, hay mucho tránsito. Aparentemente es un día como cualquiera y a simple vista no representa ningún peligro a la sociedad. Pero, ¿qué hay detrás de estas calles? ¿Será realmente cierto que existen personas que venden un producto ilegal, es decir, pastillas abortivas, así como si fuera pan para llevar? Pues bien, haré un recorrido por los alrededores del Hospital Arzobispo Loaiza para conocer más de cerca esta problemática. Mientras realizaba el recorrido por los alrededores del hospital, he podido observar que realmente sí existen estas personas vendiendo un producto ilegal, es decir, las pastillas abortivas, como ellos lo suelen denominar.
ya que cuando me encontraba de pasada exactamente en el Jirón Quilca, en paralelo a estas calles, cuando simplemente me encontraba caminando, de cierta forma pensativa, tratando de saber si era cierto esta problemática. Pues bien, se acercaron y me ofrecieron una pastilla llamada Citotec, cuando yo en realidad yo ni siquiera les había pedido información al respecto. Me hice pasar por un mes y medio de embarazo. Pues bien, me dijeron lo siguiente: la pastilla cuesta 14 soles y lo puedes obtener en las farmacias a 12 soles, pero solamente con receta médica. Así como también me entregaron un volante, pero, pero me comentaron que podría realizar una cita personalmente o como también poder comunicarme con alguno de sus números que me había mencionado para poder realizar el pago, porque si bien es cierto, para abortar no se utiliza una pastilla, sino se utilizan 6, 7, dependiendo del caso. Veamos cómo se realiza este procedimiento. La vagina absorbe el misoprostol, o más conocido con el nombre comercial del Citotec, y este producto va a la sangre, y desde la sangre actúa produciendo contracciones en el útero. El útero, al contraerse, expulsa el embarazo, y si quedan restos, se va a infectar. La principal compañía que elabora y comercializa este medicamento es la conocida Pfizer, que ha declarado que el Citotec está contraindicado para las mujeres gestantes, debido a que puede causar el aborto, y que no está aprobado para practicar el aborto. Sin embargo, esta misma compañía anuncia este fármaco como abortivo en América Latina. ¿Te podría realizar una serie de preguntas sobre el aborto? Claro que sí. ¿Qué opinas sobre el aborto? Si bien claro, el aborto es un tema muy polémico, mi opinión propia es que el aborto debe ser legal, porque al ser legal, el Estado puede intervenir y puede regularizar, porque cuando es ilegal, uno, que se vuelve con fines de lucro, otro, que se vuelve de repente de manera como que la chica no tiene bastante información. Al ser legal, el Estado puede ponerte psicólogos, te puede poner gente especializada para que el aborto de alguna manera, y no solamente al poner gente especializada, tanto la vida de la persona que tiene al bebé y tanto la vida del bebé se puede rescatar mediante tratamientos y mediante personas especializadas. Y no sé si de repente habrás oído escuchar ¿no? sobre las pastillas Citotec. Escuché en un momento, sé que tratan del aborto, pero no sé muchísimo al respecto de la información. Más que todo uno físicamente, ¿no? Si lo practica uno mismo con su cuerpo, ¿no? Pero a las personas, bueno, a algunas personas que de repente tienen sensibilidad, ¿no? En esas cosas, ¿no? Bueno, como por ejemplo a mí, ¿no? Sí me afectaría, ¿no? Porque cómo van a matar ¿cómo se dice? Un ser viviente, ¿no? Que está dentro de ti. Bueno, y tiene vida, ¿no? Y no es dable. Hay que pensar bien. Con Nixon para realizarle una serie de preguntas sobre el aborto. ¿Qué opinas sobre el aborto? Buenas noches.
El aborto es un acto en el cual muchas personas por desesperación o por angustia caen a realizar este acto de procedimiento, ¿no? Muchas veces es ilegal porque va en contra de la vida de un nuevo ser vivo. Y de repente habrás por noticias o de repente, no sé, por la calle, que existen abortos clandestinos en el Perú. Claro, sí, sí he escuchado eso. Incluso como se ve, ¿no?, a diario, muchas veces hay personas que hacen negocio con este tipo de actos, en los cuales si tú vas, ¿no?, por ejemplo, por la calle, encuentras carteles por ahí que dice atraso menstrual. Muchas personas se aprovechan de la desesperación de las chicas para poder negociar con eso. Muchas veces de ellos son unos falsos doctores, personas que ni siquiera desconocen, no tienen idea sobre los riesgos que puede causar realizar este procedimiento para las personas que lo realizan. Claro, y también teniendo en cuenta sobre estas prácticas negligentes, porque si bien es cierto, no son médicos especialistas en su rama los que realizan este tipo de actos, ¿no? No sé si también habrás oído sobre la pastilla Cytotec. Sí he escuchado yo esa pastilla. En mi caso, yo soy una persona que estudia la parte de la salud. Sí he escuchado esas pastillas que inducen al aborto, ¿no? Ciertas personas lo usan, o muchas veces las personas mismas se van y compran, ¿no? Buscan en internet, en las páginas, ¿no?, pastillas para el aborto, y generalmente salen esas pastillas. Entonces lo compran en la farmacia sin receta médica y se lo toman. Claro, y también teniendo en cuenta que si bien es cierto, hasta lo publicitan en páginas web y como también en el Facebook. En todo caso, ¿qué les recomendarías a aquellas adolescentes que están en este dilema, ¿no?, de querer o no abortar ante esta situación? Lo más lógico sería, yo le recomendaría a aquellas personas consultar con una persona profesional especializado. Si bien es cierto, hay psicólogos en la cual la persona puede ir y puede realizar una consulta, o una persona con la cual tenga la madurez necesaria, una persona en la cual tenga la confianza para que le pueda ayudar o orientarle, o un profesional de salud también que le puede dar la mano a esa persona. Bien, muchas gracias. Todo lo que se ve, nos dieron un video de cómo es el aborto, cómo se destruye a los bebés dentro de lo real, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Me podrías responder algunas preguntas sobre el aborto? Sí, claro. ¿Qué opinas del aborto? El aborto, bueno, a mi parecer, creo que no se debería de dar, a menos en casos por violación, porque ahí como que la mujer, o si es una niña menor de edad, como que su cuerpo no está aún preparado y ella no está preparada para ser mamá. Entonces creo que en ese caso sí deberían evaluarlo y que la niña o la adolescente tome la propia decisión. Pero en otras medidas creo que no estaría de acuerdo. No sé si habrás escuchado que existen abortos clandestinos en el Perú. Sobre esos volantes que salen por la televisión, un reportaje que salió, que los volantes que dicen atraso menstrual. Claro, y sí, claro, también del atraso menstrual, pero no sé si también estarás enterada sobre las pastillas abortivas, como por ejemplo el Cytotec. Sobre el Cytotec no he escuchado, pero sí esos abortos clandestinos sí han salido varios casos como reportajes en televisión, y también no me parece, porque creo que las mismas personas que contribuyen a ello son propios doctores, son personas especializadas en eso, y que ellos aparte contribuyen a que las personas, a las chicas irresponsables que no quieren tener a su hijo, acuden a estos lugares. Entonces, de esa manera creo que En este caso, entonces, ¿qué les recomendarías a aquellas adolescentes o aquellas jovencitas que están en ese dilema, ¿no?, de querer salir de apuros y no saber qué hacer ante la situación? ¿Qué les podrías recomendar al respecto? Que asuman su responsabilidad, porque una persona, a menos que sea por violación, porque al momento de que tú te cuidas sexualmente, tú ya eres consciente de todas las consecuencias que puedes dar. Si una persona no toma esas medidas, no se cuida de una manera adecuada, obviamente va a tener un embarazo precoz y va a conllevar a ello. Entonces yo le recomendaría que sean muy maduras, que piensen antes de todo eso, porque ponen en riesgo su salud, porque su cuerpo no está preparado, dejan sus estudios, tienen que ser madres antes de terminar siendo adolescentes. Yo creo que todos esos lugares clandestinos deberían ser ya sancionados, no deberían existir, porque de alguna u otra manera, por más de que tú le digas
a esos adolescentes, a esas jóvenes que no pueden lugares, pero siguen existiendo esos lugares que ponen sus avisos y por las redes, porque ahora todas por redes sociales. Entonces, de una u otra forma igual va a seguir. Creo que también sería comenzar a solucionar estos lugares clandestinos y también por tener una educación sexual desde el comienzo, no solo en el colegio, escuela, sino también desde la casa. Que los propios padres dejen de creencias o sin tabúes, que conversen con sus hijos, con sus hijas y le hablen sobre métodos anticonceptivos, sobre los embarazos no deseados y las consecuencias que conlleva eso. Ya, ok, muchas gracias. Nos encontramos con el señor Andrés, que le vamos a realizar una serie de preguntas sobre el aborto. ¿Alguna vez has escuchado que existen abortos clandestinos en el Perú? Siempre, en las noticias y en varios lugares, sí hay muchos. ¿Alguna vez ha tenido algún caso de algún familiar? Conocidos, sí, sí ha habido. Claro que me he enterado a posteriores, ¿no? Pero sí había pasado, muy complicado. ¿Y qué opina al respecto? ¿Qué debería hacer el Estado al respecto? Es un tema bien controversial. En realidad, inclusive ha estado sobre el tapete en cuanto a legalizarlo o no. Por un lado, aunque no lo legalicen, siempre se están dando. El aborto clandestino es lo que más abunda. Y como en otros países que lo han legalizado, también puede ser una puerta abierta para que se dé lugar a, bueno, pues, a los abortos indiscriminados, ¿no? Sin respetar la vida de los seres humanos, porque como sabrán en nuestra Constitución se considera nacido inclusive al que está por nacer. Entonces, desde la fecundación, desde que ya está fecundando el feto, ¿no? El cigote, el óvulo, ya no se puede interrumpir, digamos, ese embarazo, y es atentar contra la vida. Entonces también considera que es por parte del Estado, pero también por parte de la familia, ¿no es cierto? Mucho, tiene que ver una formación en valores, es muy importante que las familias tengan bastante comunicación, sobre todo los padres con las hijas, ¿no? Y por supuesto también, ¿por qué no los hijos? Porque realmente muchas veces pensamos que en el colegio o en el barrio lo van a educar. No, la familia es la cédula de la sociedad. Ahí es donde se tiene que educar principalmente. El 30% de la educación lo da el colegio, el 70% la casa. Así que es muy importante, ¿no? Tener la confianza con los hijos y con las hijas. Y no, esto obviamente trae mucha controversia, como ya dije al principio, y muchos intercambios de opinión, hasta a veces bastante antagónicos, pero realmente mi opinión al respecto es esa, ¿no? Ahora han sacado la píldora del día siguiente, que algunos dicen que no es abortiva, otros dicen que sí lo es. Por supuesto que acá la Iglesia Católica también juega un rol muy importante. Hola, ¿qué tal? ¿Te podría realizar una serie de preguntas sobre el aborto? Sí, claro. ¿Qué opinas sobre el aborto? Para mí el aborto es un acto tanto positivo como negativo. Negativo en el sentido de que muchas veces hay irresponsabilidad por parte, más allá de adultos, también adolescentes, que toman esta opción como alternativa, no por el hecho de que ellos hayan lo hecho conscientemente, sino que simplemente lo hicieron para satisfacer necesidades placenteras, o de repente no fueron responsables. Entonces, en el caso de que sea positivo el aborto, para mí lo sería en casos de violaciones. Y no sé si habrás podido escuchar que existen abortos clandestinos en el Perú. Claro que sí. Y es justamente esto se da porque no es legal, el aborto no es legal. También depende de las concepciones. Ahora últimamente la religión católica es la más predominante, ¿no? Entonces muchas de estas leyes, también creo que la política también va de la mano con la religión. Entonces por eso creo que aún no legalizan esto, ¿no? Y de repente también habrás podido escuchar de las pastillas abortivas, como por ejemplo el Citotec. El Citotec. Bueno, más he escuchado el Portinol, pero de cierta forma estudio la carrera de psicología y los métodos anticonceptivos todavía no me lo han sido del todo mencionados, porque estoy recién entrando al tercer año de carrera, pero
Sí me he enterado de esas pastillas que son abortivas, ¿no? Algunas que tienen el efecto de la fecundación, pero que no permiten la implantación del feto. Claro. En la Y en pared este caso, uterina. se estaría considerando sobre todo la práctica negligente de los que realizan, porque si bien es cierto, no lo realizan especialistas en su rama. ¿Qué riesgo estarían cometiendo aquellas jovencitas, aquellos adolescentes que recurren a estos lugares? Bueno, son muchos los casos que he visto de infecciones, de malas prácticas que se les ha hecho justamente para el hecho de abortar, y que incluso las dejan estériles, o sea, ya no van a poder concebir un bebé. Entonces, yo creo que esto parte ya de la conciencia y la forma en cómo se eduque la mujer, porque si bien es cierto, si tú te quieres lo suficiente, no serías capaz de exponer tu vida y yendo a esos lugares clandestinos justamente para abortar. Yo creo que uno tiene que tener mucha responsabilidad con sus actos y de cierta forma hacer frente a ello. El bebé no tiene la culpa, creo yo. Y en el caso que se fuese una violación, entiendo que no lo quiera tener, porque de cierta forma creo que es un trauma el hecho de simplemente tener relaciones sexuales sin su consentimiento y con violencia. Claro, como sabemos actualmente sigue siendo un tema de controversia, ya que en el Perú no está legalizado aún, solamente está permitido en casos en que la mujer corra riesgo, pero sobre todo basándonos en las prácticas negligentes. En todo caso, ¿qué les recomendarías a aquellas jovencitas, a aquellos adolescentes que no saben qué decidir, ¿no? En este caso se sienten como que por salir de apuros quieren recurrir a esos medios y no saber qué hacer? En todo caso, ¿qué les podrías recomendar a aquellas jovencitas? Que se hagan responsables de sus actos, que tomen conciencia realmente de lo que hicieron y que de cierta forma, si se quieren lo suficiente, no vayan a exponer su vida de esa forma. Si esas personas tuvieron tanto valor y quisieron descubrir algo que realmente no conocían, pues ahora les tocará vivir una segunda etapa, que es la crianza de un bebé. Porque si bien es cierto, tener relaciones no es un juego, es algo que se experimenta y se vive realmente con amor. Entonces, si ellas lo están tomando como un juego, pues lamentablemente el amor no es eso. No es solamente tener relaciones sexuales, son muchas cosas más, el compartir, no sé, diferentes experiencias, ya sea almorzando o saliendo, pero no necesariamente teniendo relaciones. Y si es que las van a tener, tienen que informarse sobre los métodos anticonceptivos. Bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Te podemos hacer una serie de preguntas sobre el aborto? Ok, ya sí está bien. ¿Qué opinas sobre el aborto? Bueno, yo creo que el aborto es una medida muy drástica para las personas que sí no quieren tener un bebé forzado, ¿no? Yo sí estoy a favor del aborto. No sé si habrás escuchado de los abortos clandestinos en el Perú. Bueno, sí tengo entendido que, por noticias, ¿no? Que veo que hay doctores que se dedican a eso, ¿no? Y en este caso, no sé si en el colegio de repente te habrán dado información al respecto o te habrán dado charlas, planificación, ¿te habrán hablado algo en el colegio? Bueno, sí, en el colegio te decían, ¿no? Que el aborto no es algo bueno, pero en sí que no dieran charlas, algo así, no. Por ejemplo, no sé si conocerás que existen pastillas abortivas como el Cytotec, que está difundido en farmacias. No sé si habrás escuchado. De las pastillas Cytotec, ¿no te suena? Ah, ok. En este caso, no sé si conocerás alguna situación de algún familiar, de algún vecino o de alguna compañera de salón que haya tenido en este caso la situación, ¿no? Haber tenido que afrontar un tipo de aborto. No, realmente no. Tengo amigas que no han embarazada jóvenes, pero que han tenido en mente el abortar, sí, pero jamás lo han hecho. En este caso, entonces, ¿qué les recomendaría a aquellas jovencitas o aquellas adolescentes que están entre el dilema, ¿no? De abortar o no de abortar? Bueno, yo recomendaría, si depende del caso, ¿no? Si es tu caso forzado, de que la persona ha sido violada, o si tal vez es muy joven y necesita hacerse su vida, que tomen muy consciente el aborto, ya que un bebé no es algo fácil de criar, todos sabemos, ¿no? Es un poco complicado, y si ellos tienen la oportunidad de hacer eso, que lo piensen bien, porque también puede dañar a futuro el tener hijos. Creo que deberían dar un plan estratégico para, obviamente en los colegios, ¿no? Obviamente las personas que están embarazadas y que se van a hacer el aborto son adolescentes, chicas de 14 años, de 12 años, que sí hacen esos abortos para no frustrar sus estudios o su vida. Entonces
Entonces, un plan sería, bueno, ir a los colegios e incentivarles sobre métodos anticonceptivos cuando van a tener una vida sexual ya activa. Claro, y también, por ejemplo, no sé si de repente por los alrededores de 2 de mayo, no sé si habrás podido observar, claro, no sé si habrás podido observar. Pero no he escuchado sobre eso. No he escuchado. No he escuchado sobre eso. Ya. Bien, muchas gracias. Ahora se puede tener información fácilmente con respecto al aborto, con tan solo hacer clic en el buscador de Google, como por ejemplo atraso menstrual, abortos, pastillas abortivas, cómo abortar, te puede salir una variedad de información sobre el tema, así como también en distintas redes sociales, como por ejemplo en el Facebook, donde publicitan pastillas abortivas, como por ejemplo el Cytotec, así como también en el WhatsApp, donde te dan una variedad de números, donde te van a dar más información al respecto. Pero el detalle aquí a tener en cuenta es, ¿realmente la información que nos están brindando es avalada por especialistas o solamente son con fines lucrativos? Si bien es cierto, el aborto clandestino en el Perú sigue siendo una problemática. Podemos ver en distintos noticieros que tienen como titulares, como por ejemplo en ATV, víctima de médico macabro, testimonio de joven que logró huir de las garras de criminal, al 6º día, aborto clandestino, los rostros de la mafia. Así como también en 24 horas, Cytotec en el mercado, sigue venta de peligrosa pastilla abortiva. Cytotec casi la mata, joven intenta abortar y acaba en clínica. En la legislación peruana, en el Código Penal, establece desde el artículo 114 hasta el artículo 120, con referencia al aborto. Pero solo voy a mencionar algunos de ellos. Artículo 114. La mujer que causa su aborto o consiente que otro le practique, será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas. Pero en la práctica esto casi no sucede, ya que no se han visto muchos casos o casi son nulos los casos en donde podemos encontrar que las mujeres no han sido encarceladas por haber abortado. Artículo 115. El que causa el aborto con el consentimiento de la gestante será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Artículo 117. El médico, obstetra, farmacéutico o cualquier profesional sanitario que abusa de su ciencia o arte para causar el aborto será reprimido con la pena de los artículos 115 y 116 e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 4 y 8. Hemos podido observar, en el artículo 117, la ley establece claramente que cualquier profesional sanitario que abuse de su ciencia será reprimido con la pena correspondiente. Entonces, ¿qué ocurre con aquellas personas que se autodenominan especialistas en una rama que no les compete? Ahí, sobre todo, hay que tener en cuenta ese punto. En el artículo 119, en este caso la ley avala a aquellas mujeres que van a abortar por sobre todo su salud. En la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 1, establece el derecho a la vida, a su identidad, integridad moral, psíquica y física, y al libre desenvolvimiento de su personalidad. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Así como también en el Código Civil, con respecto al sujeto de derecho, artículo 1, la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Bien, también podemos encontrar en el Código de Niños y Adolescentes, donde se establece, se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad.
las encuestas, el 70% indica o tiene alguna noción con respecto al aborto clandestino en el Perú, mientras solamente el 20% conoce el uso exactamente de las pastillas Cytotec. El Cytotec es una prostaglandina sintética que es usado para prevenir las úlceras gástricas, pero también es usado como abortivo. En las distintas farmacias del Perú se puede obtener solo presentando la receta médica correspondiente, pero por lo general no te venden por unidad, sino por cajas, ya que si el usuario va y pide una pastilla, da a entender que lo va a utilizar como pastilla abortiva. La mayor preocupación, sobre todo, es con relación a las jovencitas que recurren a estos lugares, ya que ellas obtienen estas pastillas sin tener en cuenta si esa pastilla es original. No tienen en cuenta la fecha de vencimiento, así como también no tienen en cuenta si es recetada por un especialista. Si bien es cierto, en la mayoría de casos que se han dado, estas pastillas se obtienen clandestinamente. Por lo tanto, las personas aquí que recurren a esos medios se están automedicando, de tal forma está agravando su salud. Por lo tanto, se debería de tener en cuenta sobre todo en estos aspectos. En las encuestas realizadas, muchos de ellos nos mencionaron si debería ser legal o no debería ser legal. La postura que menciona que debería ser legal se hace referencia sobre todo a que si el aborto clandestino es legal, de tal forma el Estado podría implementar más especialistas al respecto. En la otra postura, que el aborto no debería ser legal porque daña y afecta a la salud de un niño. Bien, en realidad cabe resaltar y poner a reflexionar si realmente el aborto queda legalizado, ¿se podría combatir con los abortos? Si bien es cierto, la decisión la tiene cada mujer, pero sobre todo aquí es resaltar de que si nos exponemos a ese tipo de problemas, es decir, exponemos nuestra salud recurriendo a ese tipo de lugares donde no nos ofrecen garantía, donde no nos ofrecen un establecimiento adecuado o como también no son especialistas en su rama quienes nos van a atender, entonces estaría garantizada nuestra vida. Respecto al tema sobre el aborto clandestino, es decir, en las pastillas abortivas, que es el Cytotec, se debe concientizar a las mujeres. Particularmente, en mi opinión, este uso de las pastillas no es malo. Lo que hay aquí es cómo saber o cómo reconocer si estas pastillas son originales. Eso es el detalle a tomar en cuenta. Sobre todo en el aspecto de las mujeres, es concientizar, es reflexionar al aspecto, es tener una planificación familiar, es tomar decisiones, tener una paternidad responsable al respecto y como también por parte de la familia, ¿no? A veces, muchas veces se toma en cuenta solamente por la moral, es decir, la sanción moral que se le tiene a las mujeres por si decide o no abortar. Básicamente el punto a tratar y básicamente lo esencial a tener en cuenta es sobre todo la práctica negligente que estas personas clandestinamente utilizan a las mujeres. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta si esas pastillas son originales, no se toma en cuenta si aquellas personas son médicos, no se toma en cuenta si es recetada por un especialista. En muchas ocasiones estas mujeres solamente recurren a estas personas, es decir, jalador, recurren al Perú, que no está legalizado, excepto en casos en que la madre corre riesgo. Por ello es que muchas de las mujeres recurren a estas jaladoras, recurren a estas personas con un fin de salir de apuros, recurren por una necesidad de tener como un medio de salida para que
puedan resolver sus problemas, ¿no? Pero sobre todo aquí es tener en cuenta y tomar la reflexión y concientizar a las mujeres en el aspecto de que las consecuencias que va a conllevar este tipo de decisión. ¿Por qué? Porque estas pastillas no es exclusivamente para abortar, sino son pastillas que se utilizan con receta médica para las úlceras gástricas. Por ello es que muchas de las mujeres recurren a este medio, pero con la sencilla razón de que piensan, entre comillas, que pueden solucionar rápidamente sus problemas, pero en esencial sigue acarreando más problemas, porque básicamente no termina ahí. Cuando una mujer recurre a estas personas, sufren consecuencias y posteriormente recurren recién al médico para que les pueda solucionar, y no antes, cuando debería ser así.